Este es un tema que normalmente nos ayuda a crecer. Por tanto, el tema de esta noche es crecimiento espiritual. Y como pueden ver, el título de esta prédica es ¿en qué parte del terreno estás? ¿En qué parte del terreno estás? Porque normalmente nosotros como seres humanos tenemos que calcular en qué parte vamos para seguir construyendo sobre la roca. Amén. Porque podemos estar sembrando palabra, y no nos estamos dando de cuenta que quizás el enemigo se nos está metiendo y nos está robando los privilegios, los cuales Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice, que ya somos ¿qué? Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 34 del Evangelio de Marcos. Dice, otra vez comenzó a enseñar junto al mar a una gran multitud y se reunió alrededor de él. Tanto que entró en una barca y se sentó en ella en el mar. Y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. Versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Versículo 5. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre, y crecieron como los espinos, y la ahogaron, y no dio fruto. Versículo 8. Pero otra parte cayó en, y dio fruto, que brotó y creció y produjo una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Y les dijo, el que qué, que oiga. Versículo 10. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, ¿quiénes? Aleluya. Ese versículo es clave para esta noche. Los que estaban como cerca de él. ¿Qué pasó? Con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea que no solamente estaban los 12 cerca de él, había otros, ¿sí o no? Los que estaban cerca de él. Versículo 11. Y les dijo, a vosotros les es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, todo es hecho por parábolas, para que viendo vean y perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se, ¿para que qué? No se conviertan y les sean ¿qué? Perdonados sus pecados. Ese es otro texto clave en esta noche. Versículo 13. Y les dijo, ¿no entendéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen y enseguida que viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada, ¿en dónde? En sus mentes. Versículo 16. De igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído que la palabra, al momento la reciben como con gozo. Esos son los que salen a hacer cosas. Versículo 17. Pero ¿qué pasa? No tiene raíz en sí, sino que dura poco tiempo. Después, cuando viene ¿qué? Aflicción, persecución, tribulación, ¿por causa de qué? Enseguida se escandalizan. Y esos son los que fueron ¿qué? Sembrados entre espinos, que los que oyen la palabra. Pero ¿qué? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y qué más, y las codicias de otras cosas entran y qué, y se hace como, versículo 20. Y esos son los que fueron sembrados ¿en dónde? Aleluya. Y la reciben y llevan fruto a un 30, 60
y 100 por 1. Versículo 21. Y les dijo: ¿se trae el candil para ponerse debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerse en el candelero? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo: mirad lo que oís. Óigase bien a eso. Ese es otro texto clave para esta noche. Dice: mirad lo que oís. Mirad, mirad. No dice: oiga lo que, escuche lo que. No, mirad lo que oís. Porque con la medida que medís, se os medirá ¿a quién? A vosotros, o sea, a nosotros. Los que oís, más os será añadido. Versículo 25. Porque el que tiene sed, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 26. Y dijo así: el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin saber él cómo, porque de suyo fructifica la tierra. Primero hierba, luego espiga, después ¿qué? Grano lleno en la espiga. Y cuando ha dado fruto, enseguida se mete ¿qué? Porque la siega es o ha llegado. Y dijo: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la más grande de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden anidar bajo sus sombras. 33. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a ellos podían oír. Y último versículo: sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les aclaraba todas las cosas. Amén y amén. ¿No aprende mucho más? Yo lo veo así, viendo. Sí, también se queda mirando así. Está aprendiendo, sin necesidad de yo explicarle. Está aprendiendo, ¿cierto? Jesucristo, ¿qué decía? Yo hago lo que he visto de mi Padre. ¿Sí o no? Y hablo las palabras las cuales mi Padre me ha dicho. Entonces, dése cuenta que hay unos versículos claves en esta noche ahí. Bueno, comencemos. La palabra de Dios nos enseña, está comenzando a hablar de doctrina. 2 del capítulo 4 dice: les enseñaba ¿cómo? Por parábolas. Muchas cosas, no cualquier cosita, sino muchas. Tanto así que dice otro, creo que está allá en Lucas, donde dice que no cabrían los libros donde se escribiera todo lo que él hizo. Y dice aquí la palabra de Dios, y les decía en su doctrina. O sea, les enseñaba en su doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina se deriva de la palabra docto. Docto, de allá se deriva esa palabra doctrina. Entonces viene de allá, de esa palabra docto. Se desprende de allá, de la palabra docto. ¿Y docto qué quiere decir? Es discípulo practicante. Docto es discípulo practicante. Por eso los judíos eran doctos en la ley. Ellos, sí, por eso fue que le trajeron a Jesús los fariseos, que estaban mezclados ahí entre doctos y todo eso. ¿Para qué? Para que vinieran y apedrearan a la mujer. O sea, hay que hacerlo. Pero Jesús no lo hizo, ¿sabe por qué? Porque también él era docto. ¿Y qué era ser docto? Que él también cumplía. ¿Pero qué mandaba Moisés? Traigan los dos. Y no trajeron sino la mujer, entonces él no podía hacer nada. Por eso fue que no quebrantó. Él vino fue a cumplir la ley. Y la palabra docto se desprende también otra palabra que se llama doctor, que quiere decir
disciplinado, recto y maestro. ¿Se acuerda que a Jesús le decían mucho, oh maestro? O sea, era un doctor, y enseñaba doctrina, la cual él vivía disciplinado, recto, era practicante de lo que Dios decía y sobre todo era una persona de ejemplo. Fue una persona de ejemplo que hasta estos tiempos es el ejemplo más grande que puede tener el ser humano. Versículo 4, perdón, dice, y aconteció que él al sembrar una parte que cayó junto al camino. Nos enseñan estos tiempos en qué parte del camino estoy, en qué parte, en qué terreno de esta vida cristiana que yo le llamo cristiana estoy, en qué parte. Yo puedo estar en la primer parte, que es los del camino. ¿Qué pasa con esa gente? Acompáñenme ahí mismo en el versículo 15. Estos son los del junto al camino. ¿Cuáles son los del junto al camino? Dice que estos son los que junto al camino en quienes ¿qué? Pero después de que ¿qué? Muy bien, la oyen, pero se quedan con oírla. Pero ¿qué pasa? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus mentes, sus corazones. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no qué, la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado. Ahí nos lo explica mejor, un poco mejor. Entonces, los que están junto al camino, sencillamente son personas que a todo le dicen amén, se comprometen, hacen pacto con Dios ahí a la ligera, pero como no entienden, viene el enemigo y quita lo que ha sido sembrado. Si yo a mi hija le doy un billete de 50,000 pesos y ella no entiende para qué es eso, cualquiera viene y le dice, toma hija, te doy este paquetico con bombones. Y se la quita, ¿cierto? Dame eso y te doy eso. Y ya. Lo mismo hace el enemigo cuando uno no entiende verdaderamente que meditar la palabra y estar en la palabra y vivir en la palabra y hacer práctica la palabra, viene el enemigo y nos quita eso. ¿Y qué nos quita? Nos quita paz, nos quita paciencia, nos quita benignidad, nos quita todo aquello que va a hacer en su tiempo un fruto. Porque eso es lo que está ahí. La palabra de Dios cuando es sembrada, cuando la palabra de Dios es sembrada, viene con todo eso. Lo que pasa y sucede es que eso se va a dar con el tiempo. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir cuidando esa parte. ¿Por qué? Porque normalmente en el camino, ¿qué pasa? ¿Vienen qué? Las aves, ¿sí o no? Si usted está sembrando y usted no está, por decir algo, si usted no se está autoevaluando, pidiéndole dirección al Espíritu Santo en la intimidad, que le muestre, que le polque ese terreno que es su mente, fácilmente usted está botando semilla en vano. ¿Por qué? Porque usted de pronto está meditando la palabra, y de un momento a otro viene su esposa y le saca el mal genio y usted le sigue el mal genio. Le quitaron la semilla. Entonces, ¿dónde estaba sembrando? En el camino. Tienes que evaluarte en qué parte del camino estás. Entonces, es que la semilla normalmente si cae en una tierra donde se esconde, porque la semilla, la tierra cuando está lista para sembrar está recién revolcadita, ¿cierto? Polcada, eso le llaman polcada o trabajada, arada, qué sé yo. Entonces la tierra está toda, llamémosla así, sueltica. Cuando botan un grano de arroz, el grano de arroz se va hundiendo hasta que
desaparece y uno no ve nada. Pero si cae junto al camino, junto al camino que hay aridez, por ahí pasa todo el mundo, pues fácilmente va a ser comida, va a ser hollada, dice la palabra, va a ser quitada. Entonces esos son los que están ahí junto al camino, que sencillamente vienen, se congregan y esto y allí y meditan, se saben 3, 4 versículos, pero afuera algo les quita la paz y dicen, no, me robaste la paz y yo que vengo con una paz de allá de la iglesia. A ver, si tú estás sembrando, esa semilla se tiene que ver afuera. Se tiene que ver afuera. De lo contrario, usted simplemente está siendo una persona que no quiere, ¿verdad?, tomar en serio este caminar. Dese de cuenta que si el Señor nos ha metido a meditar la palabra de Dios, es porque Él quiere que trabajar en nuestras mentes. Y si quiere trabajar en nuestras mentes es porque de pronto su terreno es solo camino y necesita ser polcado. O simplemente su terreno es lleno de espinos, necesita ser polcado. O tiene mucha piedra, necesita ser polcado. Eso es lo que viene a ser la palabra de Dios al principio. Por eso no te desesperes. No te desesperes que, ay no, pero es que no veo paz. Sigue. Te sacaron, como dicen por ahí, el mal genio, te sacaron de casillas. Ve rápido a la palabra y rápidamente evalúate por qué me pasó esto, pero no le eche más la culpa al otro. Vamos al versículo 5 de Marcos capítulo 4. Dice, y otra parte cayó ¿en dónde? En pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida ¿qué? Brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Listos. Ahora, acompáñeme ahí en esa parte a Lucas capítulo 8, el versículo 13. Dice, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra ¿qué? Pero estos no tienen raíz porque por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Creen. Son personas que en el momento, amén, y gloria a Dios, y aleluya, y levantan al hermano, hermano, acuerde la palabra, ¿qué dijo la palabra? Y esto y lo otro, y después pasa el tiempo y le metieron fe, emociones y sentimientos a la palabra. Esas son esas piedritas. O sea, esa piedrita que todavía tiene de sentimiento. Ay, me miró, no me miró. Eso es una piedrita que no va a dejar florecer la palabra. Ay, es que yo siento algo. Eso es una piedrita que no va a dejar florecer la palabra. Usted no tiene que sentir. Jesucristo nunca se dejó guiar por sentimientos. Porque los sentimientos, ¿dónde están? En el alma. Y el alma, que es el corazón, dice Proverbios, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá entender? Solo Dios. Por eso no se dejó guiar por las piedritas que aún estaban de pronto en él ahí, pero no las dejó florecer. Entonces esas piedritas que a veces están en su vida física y espiritual son las que quizás todavía te tienen en ese terreno y no se ha visto el progreso. No, pero es que yo tengo 35 años en el evangelio, pero no sé, es que no sé si sé cuándo. Hasta que usted no le permita a Dios que trabaje en ese terreno, y si usted no verdaderamente entra en ese proceso de restauración, que es aceptar sus errores y sus responsabilidades sin culpar más a nadie, usted va a seguir teniendo piedras en su mente, piedras en su corazón, y no va a florecer, ¿cierto? Entonces esas piedras hacen que la semilla que se bota el domingo florezca rapiditico. El lunes ya está usted, amén y gloria a Dios.
y ya llega el domingo otra vez así, achicopalado. Y otra vez no palabra. Y amén. Entonces ya no dependen, sino solo del pastor que venga ahí, les bote alguito ahí. Y amén, sí, esta vez sí. Y otra vez. Ay, sí, sí, sí. Ay, no, pero es que otra vez. Y vuelve. Y ese es el círculo. ¿Hasta cuándo vas a cortar con eso? ¿Cuándo vas a cortar con eso? Tenemos que cortar con eso. ¿O cuándo vamos a dar fruto? No, que Jesucristo dijo que por sus frutos, ¿qué? Por eso. Y no todo el que dice Señor, Señor va a entrar. Entonces tenemos que empezar a dar fruto, y fruto que permanezca, y fruto en abundancia. Pasemos rápidamente a Marcos capítulo 7. Dice, y otra parte, ¿dónde cayó? Entre espinos, y crecieron los espinos ¿y qué pasó? No dio fruto. Acompáñeme ahí en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, acompáñeme al versículo 18. ¿Qué dice ahí? Y estos son los que fueron entre espinos. ¿Los que qué? Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Y qué más? Las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tremendo. O sea, en pocas palabras, viven una realidad apartándose de la verdad. Tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Viven en esa realidad, pero se salen de la verdad. Y yo puedo vivir la realidad sin salirme de la verdad. Porque la verdad, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es la palabra. Y mucha gente prefieren vivir esta realidad y no conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque la realidad es que mucha gente está enferma. Pero que dice la verdad, ustedes ya son pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. Eso es lo que dice la verdad. Pero es que la realidad es que tengo que comer, tengo que hacer esto. Pero ¿qué dice la verdad? Deje que cada día trae su propio afán. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que dice la verdad. Lo que pasa y sucede es que mucha gente vive más en la realidad que poco le dan importancia a la verdad. Y entonces la realidad de ellos se les convierte en una supuesta verdad. Entonces la persona que está llena de cáncer y que ya los médicos dijeron no hay nada que hacer, se ahogan sus problemas. ¡Ay! Pero si ella entrara en la verdad, iría a Isaías 53. ¿Y qué dice? ¿Cierto? Y bueno, listos. De pronto ella dice, Señor, perdóname, necesito que me fortalezcas. Entonces de pronto se va a los evangelios y dice de pronto, aunque este hombre exterior se vaya deteriorando, el interior va fortaleciéndose. Porque es que esa es la verdad. La verdad de Dios para nosotros es que nosotros somos espíritu. Y la realidad de este mundo es que usted es un ser humano. ¿Sí me hago entender? La verdad de Dios es que usted es un espíritu y está llamado para una eternidad con Dios o con Lucifer allá en el infierno. Esa es la verdad. Pero la realidad te dice, no, aproveche. ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cuánto esto? Eso es una realidad que hoy en día se ve, se vive, se palpa, se toca. Pero a ver, ¿dónde están los hijos de fe? Si nosotros no es por vista. ¿Sí o no? Por eso entonces se salió, hoy en día el mismo pueblo que se hace llamar cristiano se está saliendo de la verdad, manipulado por una realidad. ¿Qué tiene? No, que mi carro, tranquila, venga aquí, y esto, el carro, ¿qué tiene? No se preocupe, venga, ¿y qué tiene? Están viviendo una realidad y muchos ministros manipulan desde la realidad para llenar sus arcas. Y la verdad es otra cosa. La verdad que dice, vengan y compren sin dinero.
Eso es lo que dice la verdad. Y la verdad es absoluta, no hay dos verdades. Porque yo no he visto dos verdades. La verdad es una sola. Entonces, cuando de pronto tú le das más credibilidad a tu realidad de vida y no a la palabra de Dios, estás entre esos espinos. Y por eso es que usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no se le ve. Y usted hace y hace y mueve y nada. Y sigue antes como que dice usted, no, pero mucha gente dice, no, pero es que se excusan con esto. No, es que entre más uno busca al Señor, como que más. Pero porque tú no has querido salir de esos espinos. Que la palabra tiene que venir a hacer eso. Tiene que venir a polcar. Entonces, la primera parte es los del camino. El camino es seco, árido, por ahí pasan personas, por ahí pasa todo el mundo, aún inclusive el mismo sembrador pasa por ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando usted está recibiendo la palabra y simplemente viene ese momento donde es el afán, la angustia y esto y lo otro? Esos pedregales, en el momento usted, amén, sí, gloria a Dios, voy a salir. Uy, no, el Señor me dijo, esta vez sí. Eso se frota las manos como si estuviera frotando la lámpara de Aladino. Uy, ahora sí, amén. Y gloria a Dios. Y llega uno después dentro de 15, 20 días, no ha pasado ni siquiera a veces 8 días, y entran todos achicopalados. O lo más tremendo, llegan 8 días antes, amén, gloria a Dios, recién esa palabra, uy, pastor, excelente, uy, qué bendición, qué palabra. Y al mes, ¿y el hermanito dónde está? No, es que tuvo un problema fuerte con tal o con X o con y está achicopalado. ¿En dónde quedó? Ahí es donde esa persona tiene que empezar a evaluar, de pronto con el seguimiento de un pastor, de un líder, pero tiene que empezar a evaluar por qué la palabra se me marchitó tan rápido. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplir el fin. Yo no creo que usted, si tiene un campo para sembrar y usted depende de su sembrado, hablándolo físicamente aquí en la tierra, y se le dañó la cosecha, usted, no, relajado, no, voy a volver a sembrar. No, usted se empieza a preocupar, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Uy, no, se me están muriendo las semillas. No, tengo que mirar a ver qué hago. ¿Sí o no? Usted tiene que estar ahí, pero aquellas personas que piensan que es que no, la palabra, ay no, sí. Ahorita lo vamos a ver. Todos oyen la palabra. Ahí no dice que no, este no la oyó, no. Dice el primero, oye la palabra. El segundo terreno, oye la palabra. El tercero también oye la palabra, que es este. Y el otro, que es el cuarto, también oye la palabra. Todos oyen la palabra. Lo que pasa y sucede es que solo uno, que es el que vamos a entrar, no solamente la oye, sino la sigue oyendo. Y no solamente la sigue oyendo, la sigue bueno dicho, la oye, porque la fe viene ¿por qué? Y el oír. ¿Por qué? Porque de pronto él es consciente donde dice, no escucho al Espíritu todavía, pero la palabra está ahí. Sí, y no, es una persona que verdaderamente quiere darle fruto al Señor, no al pastor. Es una persona que se quiere comprometer, no con una comunidad, sino con el Señor de señores. Es una persona que dice, tengo que abrir brecha para mi familia. Y venga, tengo mucha cera espiritual, necesito escuchar más palabra. Es más, miércoles también. Pastor, el jueves a primera hora estaré ahí. El viernes, ahí también. Ahí están orando de martes. Ay, gloria a Dios, ahí voy a estar. Es una persona que le da el primer lugar a Dios. Es una persona que aunque vive una realidad, que aunque esté quizás escaso, que ya mejor dicho se aprieta en la correa, mejor dicho, ya no es correa, sino le toca utilizar es un cordón para amarrarse los pantalones, pero le cree a Dios, porque su realidad es una, pero su verdad lo lleva a creerle a Dios. ¿Sí o no? Mire, dale versículo, vamos allá al versículo 8 de Marcos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que brotó a ¿cómo?
y produjo un ¿qué? Un 30, 60 y 100 por uno. Dese cuenta que empezó a brotar la semilla y empezó a dar un fruto. ¿Cuál fue el primer fruto? Un 30. Ay, es que ahí voy. No, comience por el 30. No, ahí. No dice un 10. No dice un 5. No dice un 25. No dice un 29.9. Dice 30. ¿Quieres darle fruto al Señor? Empiece con el 30. No sea mediocre. Ya me aprendí el capítulo 1. Ya con ese tengo. Empiece con el capítulo 2. Y después, cuando menos piense, qué rico que se aprenda desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Que usted pase. Que la gente diga, hermano, ahora sí lo perdimos. ¿Usted en qué planeta anda? Y usted diga, hermano, no sé, pero yo estoy en el reino. Es una persona que produce al menos al 30 y otros al 60 y al 100. Empieza por el 30. Y ahí en ese mismo versículo, mire. Ahí en ese mismo capítulo, vamos ahí a Marcos 20. Marcos 20. ¿Qué dice? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y ¿qué? Y llevan un fruto al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Cierto? Llevan un fruto. Entonces, dése cuenta, ahí esa filmina, cómo es que, mejor dicho, se llenan esas gavillas, cómo es que las espigas están ahí. ¡Wow! Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que agrada. Si usted pasa por un sembrado y ve un poco de chamizos, de pronto usted, si está entre los espinos, usted va a decir, no, por fe, esto tiene por fe, amén, yo le creo por fe, esto hay fruto. Pero después vuelve y pasa, por fe, yo creo por fe, y vuelve y pasa. No, pues toca hacer algo, no sé qué pasó. Su emoción le ganó. Pero si usted verdaderamente evalúa, usted no va a coger la palabra así por así, sino va a ir ¿a dónde? A lo secreto, a hablar con el Espíritu y decirle, ayúdeme a sacar esos espinos, o ayúdeme a sacar esas piedras, o polca este camino árido que no quiere dejar que siembre la palabra. Porque es rico no ver, wow, qué delicia, mire, una cosecha espléndida. Es hermoso cuando uno va al Tolima y ve esas arroceras verdecitas, preciosas. Pero después de que de pronto pasa y recogen todo, después de uno pelado. Pero se emociona uno más cuando ve todo ese fruto. Ve uno, uy, qué rico, qué delicioso. ¿Ustedes no se emocionan cuando su alacena está llena? Que mejor dicho, ustedes para cerrar la puerta de la alacena les toca, ¡ay, no! Saquemos este paquete de galletas. No, ¿qué hacemos? No, regalemos esto también porque qué rico, ¿sí? Uno se siente uno gozoso que usted abre la nevera y ¡pum! Ahí se cayeron las. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¿Y quién llenó esta vaina así? Dios mío, gracias, Señor. Se rompieron 4 huevos, no. ¿Verdad? Eso es una bendición. Cuanto más cuando papito Dios dice, venga a ver qué tiene aquí Belén, venga a ver qué tiene mi hermano. Ay, qué bendición, ya va la espiguita. Ay, qué delicia, gloria a Dios. Hijo, vaya listando los segadores. Ya casi está lista la semilla. Pero cuando viene y ve ahí un terreno árido lleno de piedras, un poco de espinos. Es como cuando usted va otra vez, el ejemplo contrario del que estaba diciendo. Va a la alacena y qué hambre. Un grano de arroz por allá, una lenteja por allí, pero granitos, y por ahí media pastica allí, tocó pastica, ¿cierto? 3 hormigas allá peleando por un grano de arroz. Está el mío, está el mío, está el mío. Y cuando dice, no, ese es mío, qué pena. ¿Y con qué? Y con hormigas y todo, venga para acá porque eso es carne, no he comido carne de hace rato. Tan ligados a lo espiritual porque es real. ¿En qué sentido? En que a nosotros nos afecta si la alacena está desocupada.
pues a papito Dios también lo afecta. No es que le va a hacer daño, pero sí le afecta. ¿En qué sentido? Porque él también tiene sentimientos. En que usted nada que da fruto. Nada. No, 20 años. Y 20 años y nada. 20 años ahí sentadito. 20 años y ni siquiera ha salido del mismo versículo, del mismo capítulo. Y sobre todo, 20 años donde simplemente usted es un religioso que simplemente acomoda la palabra a su gusto, a su placer y con ella le da palo a los demás. Y Dios quiere que cuando te apaleen usted diga, gracias Señor, te perdono, perdona a este varón, perdona a esta mujer. La culpa es mía, Señor, no sé en qué fallé. Y si no fue así, Señor, perdónalos. Pero no, a nosotros nos dicen feo y nosotros decimos, pues usted es horrible. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos dejado que la palabra obre. Pero que cuando la palabra empieza a revolcar nuestra mente, va a permitir que pase la polca ahora. Este terreno pedregoso tiene muchas emociones. Se emociona. Y gloria a Dios. No, pastor, las que sean. ¿Qué quiere? No, pues las que sean. No se preocupe, pastor. Ahí estamos. Tranquilo, pastor, que este mes sí voy a llegar temprano. Este año sí. Este año sí. No, es más, no este año. Pastor, esa palabra me cogió tan duro que este año sí le voy a creer a Dios. Pero Dios llega y dice, vamos a trabajar porque yo te conozco. ¿Y te va a mandar qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le gusta que le manden una maquinaria pesada con unos con unas uñas bien profundas? Entonces ahí dice, ay, qué bien, amén. Vamos a coger a la esposita, le vamos a dejar crecer las uñas y hágale así. Bueno, eso es físicamente, aunque sabemos que los hijos de Dios no se debe ver eso, pero sí de pronto que sí le crezcan las uñas espirituales. ¿Se han escuchado que dicen, pero ya como que le crecieron las uñitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios está polcando ese terreno porque conoce que tú todavía le metes sentimiento a las cosas de Dios. Dios nos dio los sentimientos, pero no para que nos gobierne, sino nosotros gobernarlos. Y hasta que nosotros no gobernemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, Dios va a seguir enviando esa maquinita espiritual con un ángel bien pesado, bien gordo. Y que vaya, haga dieta con mi hermano Luque, vaya, haga dieta con Gina, vaya, tranquilo, vaya, disfrute. Vaya, que es que se dijo allá, amén, aleluya, y gloria a Dios, y se cayó al piso. Vaya, y me lo polca un rato porque todavía no ha entendido que esto es de quietud, amor y verdad. Y mira el siguiente terreno. Este es el de terreno de ¿qué? De espinos. Allá hay un poco de como de maraña, maleza. Si usted bota allá una semilla, es más, allá puede haber una culebra y sí, se la come. Claro. O simplemente allá puede haber ¿qué? Aquí que se puede encontrar también nidos de pájaros. ¿Sí o no? ¿Qué nidos de pájaros tiene todavía en su mente que vienen ahí? Usted bota la semilla y amén. Lo único que le producen son popó, estiércol. ¿Sí? ¿Un pajarito no hace eso? Sí, le llenan en su cabeza de qué? Popó, estiércol. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? Mire, póngame la maquinita. Eso, póngame. Entonces Dios también dice, ay, venga, porque es que usted todavía no ha entendido. Venga. Vamos a mandarle la maquinita. Entonces, afanes y angustias. Son los que, no, pastor, pero es que si yo no voy, no, pastor, es que yo tengo que estar ahorita ya, no, pastor, es que, no, y la oración de ellos es, Señor, salgo en el nombre de Cristo Jesús, amén, y salen, y eso, mejor dicho, la oración más larga de ellos es cuando, mija, súbame la comida, ya oró, amén, ya, y salen corriendo. Entonces son afanosos y viven angustiados, y no, ¿qué va a pasar conmigo en la empresa? Entonces el Señor le dice, venga, le mandamos una maquinita con otra maquinita por allá atrás. Entonces empiezan los negocios a decaer, del afán no queda sino el cansancio, porque sencillamente le empieza a dar más prioridad a los afanes, a las angustias, al dinero, al trabajo, ay, a la salud. Ya le has creído a la palabra, estás sembrado ahí, pero yo te tengo que pasar la voz. ¿Para qué?
para que siga dando fruto, mijo, para que pase a la otra que esté en planza. Y así sucesivamente, cuando menos pienses, llegas al amor. Y el amor de Dios, no el amor de uno. Entonces, dése de cuenta que Dios quiere estar en nosotros, pero si nosotros verdaderamente nos comprometemos, un poco de semillas. Ese es ese librito que usted tiene ahí. El Señor se lo pone en sus manos y le tiene mucha semilla ahí para que usted disfrute. Pero muchas veces esa semilla solo va a producir quizás solo uno por ahora. Solo uno. ¿Por qué? Porque mucha de pronto cayó en ese camino en tu vida. Otra de pronto cayó, ¿en dónde? Entre esas piedras. Y otra de pronto cayó entre pedregales. ¿Cierto? Pero ahí en las manos del Señor, tú vas, no te preocupes. Ahí va, ahí va. ¿Para qué? Después recoger un fruto. Pero ese fruto que trae, más semilla. ¿Para qué? Para que tú la multipliques. Por eso lo esencial de que usted sea una Biblia abierta a los demás. Lo importante de que usted dé testimonio vivencial de la palabra, no de que yo le creí a Dios y tengo un carro. Esos son milagros externos. Lo más importante es que usted sea una persona de ejemplo para otro. Con su hablar, con su pensar, con todo. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea un multiplicador de esta semilla, porque Él quiere que verdaderamente ¿qué? Seamos salvos. Lo miramos allá. El que no entiende la palabra es porque sencillamente ha sido sembrado en el camino. Lo miramos en Mateo, ¿se acuerdan? No entiende. Y no entiende por qué. Entonces, ¿para qué el enemigo no le quiere quitar ese nublamiento de su mente? Para que usted no se convierta y sea salvo. Allá lo decía en Mateo, ¿no lo leíamos? Para que usted no se convierta. Es que eso es lo que quiere el enemigo. Es que uno piensa que, ay, el hermano tal se convirtió porque va a tal iglesia. Si el diablo también asiste a culto, pero es que él no se ha convertido. Lo que pasa es que está así mirando a ver a qué presa devorar. No que él se camufla de oveja. Y es más, se sube en el púlpito y eso hace unos shows espectaculares. Pero nosotros, dice la palabra de Dios ahí, que para que se nos abra el entendimiento hay que ir a la intimidad con Dios. Ahí lo leíamos. Porque a quienes le revelaba a Dios esas parábolas. ¿A quiénes? A los que estaban cerca de él y a los 12. ¿No leímos? Allá dice en Marcos, mire, aquí en el versículo 34. Versículo 34 de Marcos. Sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les aclaraba. Por eso usted necesita ir a la intimidad con Dios, a que le aclare qué está pasando con su vida. Si usted se queda con el culto, lastimosamente el Señor siempre te va a mandar esas 3 maquinitas. Y no para que juegues, sino para ver si entras en serio. Que no sea tarde, que no esperes que el último minuto estés pasando y de pronto hayas perdido toda una vida de disfrutar del reino aquí en la tierra por tus placeres, por tus mal genios, por tus iras. ¿No dice Pablo eso? Apártense de iras, contiendas, chismes, murmuraciones, idolatría, brujería, fornicación. ¿No habla eso Pablo? Entonces, tenemos que entrar verdaderamente en ese proceso de vida en el Señor. Entonces, la primera parte sabemos que es la palabra, ¿cierto? Y esa palabra me va a dar un crecimiento, no fruto, no, todavía no. Y ese crecimiento me va a dar un fruto. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, a medida que tú metas más palabra, vas a dar fruto. Porque si tú solamente metes un capítulo, quizás ese capítulo va a caer en un terreno árido. Pero usted no puede, no. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo. Usted ya sabe un capítulo, pero todavía vive en chismes.
Usted tiene un capítulo en su mente, pero todavía vive en murmuración. Todavía piensa mal del otro. Todavía lo llenan de afanes. Entonces hay que seguirle trabajando. Hay que seguirle trabajando. De lo contrario, usted se vuelve un religioso. Así se aprenda usted todo Efesios. Se vuelve un religioso si usted no cambia. Usted tiene que cambiar hasta su mal genio. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Lucas 11:35. Dice, mira pues que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Vayamos rápidamente a Juan 3:19. ¿Qué dice? Mire lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino ¿a qué? Al mundo. Y los hombres amaron ¿qué? Que la luz, porque sus obras ¿qué eran? Cuando uno ama más las tinieblas es porque no quiere salir de ese mal genio. Así tenga palabra. ¿Qué dice la palabra? Nadie puede amar a dos señores. Aunque estén ahí, usted va a aborrecer más a uno y amará más a otro. Que si tienes la palabra, ama la palabra. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Apártese del mal. Porque ¿qué dice Santiago? Que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es por contado, ¿por qué? Por pecado. Pero es que me sacó la piedra. Bueno, entonces deje que el Señor le siga enviando esas maquinitas para ver cuándo vas a entrar a darle fruto al Señor. Porque Dios nos ha mandado es a darle fruto y fruto que permanezca. Acompáñeme un momento allá a Juan capítulo 15. Que Jesús, ¿quién es? La vid verdadera y mi Padre es Él. Y todo pámpano que en mí, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. En ese solo versículo hay mucho para cortar. ¿Qué dice el que no lleva fruto? Bueno, no debe ser sino es. La palabra es más cortante que espada de doble filo. Que si usted no la obedece, te va a cortar a ti. Pero si usted la obedece, va a separar. ¿Qué? El espíritu del alma. Pero si usted no la obedece, te va a cortar. Te va a cortar. Pero si usted la empieza a obedecer, que si usted dice yo soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces usted ¿por qué anda maldiciendo? Si usted es un bendito, no te cortes con la palabra, porque te vas a cortar. Te vas a cortar. Pero si usted verdaderamente entra en conciencia de reino, de que verdaderamente usted es un bendito, usted lo único que puede hacer es bendecir. No solo de palabras, también con hechos. Usted empieza a hacer bendición para otros, así te maldigan. Usted no empieza a hacer ¿qué? Piedra de tropiezo para otros, al contrario, usted deja que pasen. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, no te cortes con la palabra. No te cortes con la palabra. ¿Por qué? Lo mirábamos el domingo. Si usted come sin discernir, está comiendo condenación. Está comiendo condenación. Y el pan es ¿qué? La palabra de Dios. Porque a mí me encanta mucho allá cuando voy y leo el Padre Nuestro, cuando me dice allá en el versículo 6, 6 o 6:7, donde dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día es la palabra de Dios. No es nada más, no es de que, el pan, porque entonces eso se llama ¿qué? Avaricia. El pan de mañana, de pasado mañana, me dicho, tráigame Señor la cena completa para hoy. No, el pan nuestro que es para cada día. ¿Cuál es el pan nuestro de cada día? La palabra. O sea, el versículo que es para mañana. Señor, el versículo que es para pasado mañana. Todos esos versículos me los voy a comer es hoy. Pero no, la gente tomó todo para lo material. Y tristemente se están cortando ellos mismos. ¿De dónde? Del reino. Ellos se están cortando del reino. Porque ahí que dice el que no da fruto, ¿qué? Será cortado. Y el que da, ¿qué va a hacer? Podado. Una cosa es podado, otra cosa es cortado. El que es cortado ya no sirve para nada. El que es podado le va a doler, pero no se preocupe. Dios te está podando. Entonces, si la palabra en esta noche te está podando, gloria a Dios. Porque Dios quiere
no ya un 30, sino un 60. Bueno, y el que pronto no ha comenzado, bueno, Dios quiere un 30. Un 30. Y de pronto el que ya está dando 60, Dios quiere un 100. ¿Cierto? Mire, sigamos ahí en ese Juan que a mí me encanta. Dice, ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. O sea, listos. Ya envió las maquinitas esas que miramos ahorita ahí. Ya las envió. Si usted está ahí, listos. Pero no se deje contaminar. No se deje minar. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin. Dice también la palabra que sé vigilante. Cuida la palabra. Cuídala. Cuídala. Cuídala mejor que tus hijos. Cuídala mejor que el oro y la plata. Cuídala. Cuídala cuando usted empiece, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y termine de pronto en el capítulo 6. Cuide eso. Cuídelo. Si es posible, hasta con su propia vida. Así de fácil. Que no medito, sino porque van a llegar esos tiempos. Que es lo que se avecina. ¿Qué es qué? Donde vienen a hacer la gran persecución de los cristianos. No siga. Si tienes que defenderla, defiéndela con tu propia vida. ¿Y qué es defenderla? Que usted la pone en práctica. No es defenderla, no, y el versículo es mío. Y entonces, ¿qué va a hacer? No, pues entonces, ¿qué? No, el versículo es mío. No, defenderla es que yo la voy a poner en práctica. Eso es defenderla. Porque, no, yo defiendo mi Biblia. Es que donde me la rompa, yo también lo rompo a usted. Porque eso no es defender la Biblia, no es defender la palabra. Defender la palabra es que usted dice, por encima de lo que sea, yo estoy diseñado para amar y perdonar. Pero es que usted es un no sé qué. Hable lo que hable. La palabra es verdad y vida en mi vida. Eso es defender la palabra. Yugo, ¿estamos? Porque otros dirán, uy, entonces voy a comprarme unos guantes, una carabina aquí, y el que me quiera romper la Biblia, ve conmigo. No, eso no es por ahí. Mire lo que sigue diciendo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que. ¿Y permanecer qué es? Estar practicando. Estar practicando. Estar practicando. Yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos, versículo 5, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Versículo 6, este me encanta. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan al fuego y arden. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo creo que esta noche el Señor ha hablado muy claro a nuestras vidas, porque yo también me incluyo. Dios ha venido ratificando poco a poco, diciéndonos, mediten, entren en la palabra, crean, están en una realidad, pero eso no es la verdad. La verdad es lo que la palabra habla de ustedes. Y ustedes son benditos con toda bendición espiritual. Por ahí comenzamos todos, ¿sí o no? Por el 3. Bueno, ahora en el 2, Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Y ahí empezamos. Entonces, no se puede usted quedar donde ahorita está, en ese terreno donde está. Si está en el dése cuenta que pone un consecutivo el Señor. Primero el camino. Del camino, piedras. Después de las piedras, espinos. Y por último, buena tierra. Tiene un orden. Primero, quizás estás ahí, en ese terreno de solo camino, pero en ese camino usted va a encontrar solo piedra. Entonces el Señor primero va a revolcar. Listo, sígale echando palabra, no se preocupe, porque eso te va a dar, llamémoslo así, ese es el mismo combustible que hace mover esa máquina. Es el combustible. Ahí. De pronto usted hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, prendan la máquina.
Después, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Listo, prenda más duro la máquina. Hasta que, ay, estoy con esas piedras por ahí que se le ven, esas piedras le salen mordichos, canas. A mí ya me salieron. Le salen canas, se le florecen las piedras. Si no se le florece la palabra todavía, no, se le florecen primero las piedras. Ay, 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 y más palabras, listos, y más combustible. Entonces mandémosle una máquina más grande porque esas piedras son duras. Ya sabe el Salmo 23. Muy bien, mandémosle ese. Uy, buen combustible. El Señor es tu pastor. Muy bien, no se preocupe que el Señor está manejando entonces tu máquina ahí. Porque Él es tu pastor. Y así sucesivamente. Hasta que ya de pronto llegues a esos espinos. Ya los espinos es ya más fácil. Se podría decir más fácil. Pero ¿por qué es difícil para nosotros? Porque no queremos salir de la realidad. Queremos seguir. No, no tengo. Y esto, a ver, nosotros no vivimos de lo que tenemos o no tenemos. Nosotros vivimos es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ya somos. Y cuando usted le cree a Dios y le da el primer lugar a Dios, sin descuidar su realidad. Una cosa es descuidarla, no, vivir por fe y me voy a acostar en una hamaca y no, es que por fe me llega el carro. Por fe me traen leche, por fe. No abuse de la fe. Porque la fe no es para eso. La fe es para vivir una vida en santidad en la empresa, en el colegio, en el trabajo, en donde sea. Para eso es la fe.